Muy buenos días, tardes, noches. En cualquier parte del mundo donde usted nos sintonice, le enviamos un cordial saludo. Así es para nosotros de suma importancia transmitir lo que está sucediendo a nivel mundial. Pronto habrá 3 lunas de sangre y no podrás creer cuándo llegue la primera. Así iniciamos con este análisis. Bienvenidos. En los próximos meses, se podrían ver algunas señales celestiales notables que pueden tener un significado profético para nuestro mundo. Esta serie de 4 fenómenos celestiales incluye 2 eventos lunares durante los próximos 14 meses que parecen representar un posible mensaje sobre Israel. Todo comienza con un eclipse lunar total conocido como Luna de Sangre, que aparecerá en los Estados Unidos el 14 de marzo de 2025. Este en particular caerá directamente en la festividad judía de Purim. Es cuando el pueblo judío celebra el relato bíblico de Esther, cuando fueron liberados de la aniquilación a manos de un enemigo llamado Amán en el imperio persa, que es el Irán actual. Y ese no es el final. En realidad, habrá 2 lunas de sangre más, una este otoño antes de Rosh Hashanah, y luego la tercera también, caerá directamente en Purim el 3 de marzo de 2026. Los expertos en profecía bíblica dicen que los eclipses lunares conocidos como lunas de sangre están vinculados a eventos que afectan a Israel, y con el aumento del antisemitismo en todo el mundo, el combate en curso con Hamás en Gaza y los enormes cambios en Oriente Medio que han seguido a la inmolación de octubre 7 en Israel, las 2 lunas de sangre de Purim podrían tener un significado especial. Israel también se enfrenta a una nueva era de incertidumbre, ahora que su vecina Siria ha caído en manos de rebeldes con vínculos con Al-Qaeda y Turquía. Y a algunos les preocupa que Irán pueda encontrar una manera de golpear después de ver a sus ejércitos extremistas delegados de Hamás y Hezbollah siendo destruidos por Israel. Es por eso que Israel puede sentirse obligado a actuar rápidamente mientras abundan los rumores de que Irán está cerca de completar un arma nuclear que podría ser desplegada contra el Estado judío. ¿Cuál es el significado de una luna de sangre? Una luna de sangre es un eclipse lunar completo en el que la luna puede parecer de un extraño color rojo sangre. Las lunas de sangre ocurren cuando la Tierra pasa directamente entre la Luna y el Sol, impidiendo que el Sol se refleje en la Luna y proyecte una sombra rojiza sobre ella. En el próximo evento de este tipo, la Luna desaparecerá durante más de 1 hora sobre América del Norte y del Sur el 14 de marzo. Una luna de sangre llena enmarcada por las banderas estadounidenses ondeando al viento en el National Mall de Washington, el 8 de noviembre de 2022. El momento cósmico se repetirá el 7 de septiembre de 2025 con una luna de sangre de 82 minutos que será visible en Europa, Asia, África y Australia. Eso es 2 semanas antes de la festividad judía de Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, que es un momento de oración y arrepentimiento. Los líderes cristianos que estudian la profecía bíblica, como el pastor John Hagee, han sostenido durante años que las lunas de sangre presagian eventos significativos para Israel y el Medio Oriente, y por lo tanto para el mundo entero. Hagee escribió un libro superventas sobre el tema, titulado 4 lunas de sangre. Los cielos son el cartel publicitario de Dios. Él ha estado enviando señales a la tierra y nosotros no las hemos captado, explicó Hagee hace una década, cuando hablaba de una serie particularmente notable de lunas de sangre llamada tetrada, es decir, 4 lunas de sangre en un lapso de 2 años. La última vez que tuvo lugar una tétrada fue entre 2014 y 2015. Y los 4 eclipses cayeron directamente en festividades judías, mientras el mundo soportaba el impactante y horrendo ascenso de ISIS, el muy controvertido acuerdo nuclear con Irán y la anterior guerra israelí con Hamás. Esa tétrada comenzó durante la Pascua de 2014. La última luna de sangre de esa serie tuvo lugar en septiembre de 2015 durante la fiesta judía de los tabernáculos, que marca la provisión y protección de Dios durante los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto.
Importancia de las tetradas de lunas de sangre en la historia. Históricamente, las tetradas de luna de sangre han ocurrido durante algunos eventos que cambiaron verdaderamente el mundo y que estaban directamente relacionados con Israel. 3 tetradas se destacan en el último milenio, coincidiendo con eventos importantes para el pueblo judío. Ocurrieron entre 1493 y 1494, 1949 y 1950 y 1967 y 1968. En 1492, los judíos fueron expulsados de España después de una severa persecución, y Cristóbal Colón también descubrió América, que eventualmente se convertiría en un refugio seguro para el pueblo judío. En 1948, el Estado moderno de Israel renació como nación en su patria original, cumpliendo una profecía bíblica de Jeremías 16:15, porque los devolveré a su propia tierra que di a sus padres. Después de 2000 años, Dios los trajo sobrenaturalmente de 66 naciones, y una nación nació en un día. Eso fue nuevamente algo sobrenatural que sucedió después de la tragedia del Holocausto. Finalmente, en 1967, Israel recuperó su capital, Jerusalén, durante la Guerra de los 6 días, que muchos consideran un precursor esencial de la eventual construcción del tercer templo judío. El segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. En cada una de estas lunas de sangre, hay algo que comienza en tragedia y termina en triunfo, dijo Hagee. La próxima tetrada de lunas de sangre ocurrirá en 2032-2033, exactamente 2000 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Las 2 últimas de esta tetrada caerán en festividades judías, la Pascua, el 14 de abril de 2033, y Sukkot, el 8 de octubre de 2033. Un eclipse solar total ocurrirá en medio de esa extraña tetrada el 30 de marzo de 2033. Señales celestiales en la Biblia y la tradición judía. Las lunas de sangre se mencionan en varios lugares de la Biblia, incluso en el libro de Joel, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro de Apocalipsis. Las lunas de sangre se predicen por primera vez en Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. El apóstol Pedro repite esa profecía en Hechos 2:20. El libro de Apocalipsis 6:12, que habla de los últimos tiempos, dice: Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Todas esas escrituras hacen referencia a que la luna se tornará roja como sangre, como una señal celestial de que los últimos tiempos están en marcha. El Evangelio de Lucas 21, 25 a 28 señala más señales celestiales antes del fin de los días. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mientras tanto, la enseñanza judía del Talmud también indica que los eclipses lunares y solares han sido vistos durante mucho tiempo como una señal de Dios. Según el proyecto bíblico de profecía mesiánica, el Talmud afirma: nuestros rabinos enseñaron que cuando el sol está en eclipse es un mal augurio para los idólatras. Cuando la luna está en eclipse es un mal augurio para Israel, ya que Israel calcula por la luna y los idólatras por el sol. Si está en eclipse en el este, es un mal augurio para los que habitan en el este. Si está en el oeste, es un mal augurio para los que habitan en el oeste. Si está en medio del cielo, es un mal augurio para todo el mundo. Para rematar las 4 principales señales celestiales durante los próximos 2 años, después de las 3 lunas de sangre,
habrá un eclipse solar total, que llegará en agosto de 2026, visible en toda Europa y Rusia. Como el pastor Hagee le dijo anteriormente, la evidencia bíblica de que Dios controla el sol, la luna y las estrellas es muy clara. Dios nos está enviando una señal a través del sol, la luna y las estrellas. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Amigos, para nosotros es de mucha importancia transmitir a usted esta noticia, pero también queremos decir, cualquier eclipse futuro en particular no debe ser necesariamente una señal profética. Para que un eclipse sea una señal profética, puedo pensar que será un eclipse jamás antes visto, donde no solo un país se tornará oscuro, sino a nivel mundial. El que todo el mundo se torne oscuro y todos sean protagonistas del eclipse total, esa será una gran señal a la cual debemos prestar atención. Amigos, estén atentos a más noticias. Nos vemos en un instante. Saludos de parte de Yas Productions. Hasta pronto.